Buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien. Estamos muy felices de que estén hoy con nosotros en este nuevo webinar de Observa, organizado por la Oficina de Estudios y Estadísticas de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Quiero contarles que esta reunión está siendo grabada. En esta oportunidad conoceremos los principales resultados de la encuesta sobre créditos presupuestarios públicos para la I+D en Chile, conocida como GIVAR. Este webinar es parte de una serie que hemos venido realizando para dar a conocer la plataforma Observa, sitio web observa.minciencia.gov.cl, el Observatorio del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, CTCI, donde ustedes pueden encontrar toda la información sobre el GIVAR y sobre otros estudios y estadísticas que nos permiten conocer más sobre el sistema CTCI en Chile, así como sobre las capacidades y producción de nuestro país en estas materias. Esta iniciativa del Ministerio de Ciencia, coordinada por la Oficina de Estudios Estadísticas, busca informar a la ciudadanía y promover el uso de evidencia para abordar y resolver problemas públicos. Las y los invitamos a conocer, visitar y usar los datos e información de Observa para saber más sobre las capacidades y producción de Chile en estas materias. Les recordamos también que en el sitio web pueden suscribirse y recibir las alertas cuando tengamos nuevos webinars o cuando subamos otros indicadores o nuevos estudios. En la actividad que nos reúne hoy, primero contaremos con unas palabras de bienvenida de Jorge Urrutia, jefe de la Oficina de Estudios y Estadísticas. Luego, la presentación de los resultados del GIVAR estará a cargo de María Angélica Ropert, de la consultora KRD, jefa del proyecto de levantamiento de la encuesta. Y posteriormente tendremos un espacio para preguntas y finalizaremos con unas palabras del coordinador de la Unidad de Estadísticas y Datos, Miguel Jara. Ahora dejo con ustedes a Jorge Urrutia. Jorge, buenos días. Muy buenos días. Para nosotros es un privilegio darle la más cordial bienvenida a este importante webinar de presentación de resultados del GIVAR para los años 2020 y 2021 para nuestro país. Queremos destacar en esta oportunidad que hemos contado con la participación de una amplia gama de entidades públicas de nuestro país, desde ministerios hasta agencias de fomento, pasando por los gobiernos regionales, instituciones de educación superior y hospitales públicos de salud. Todas estas instituciones sin duda han contribuido de manera significativa a la generación de estos datos, cuyos resultados revisaremos en esta sesión. El GIVAR se constituye como una herramienta invaluable y que proporciona una visión detallada de cómo se ha orientado el financiamiento público para la investigación y desarrollo en Chile, cuyos resultados revelarán importantes tendencias y patrones en el apoyo de la I+D en nuestro país. Por ejemplo, un aspecto de gran relevancia es la incorporación en esta edición de iniciativas de I+D con enfoque de género, de mitigación o adaptación al cambio climático, así como su modalidad de financiamiento. Como bien se sabe, la investigación y desarrollo desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico y la innovación, y el Estado tiene un rol crucial como financiador y ejecutor de actividades de I+D, especialmente en proyectos a largo plazo y de alto costo. El GIVAR se convierte, por tanto, en una herramienta esencial que proporciona información detallada de cómo se asignan los fondos públicos para el I+D en Chile, aportando técnicamente a la toma de decisiones en esta materia. En nombre de todos los involucrados en este estudio y en esta presentación, les agradecemos su participación en esta versión del GIVAR y su interés en conocer los resultados de este, que sin duda contribuirán al fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Sin más preámbulos, les invitamos a sumergirnos en estos resultados. Muchas gracias.
Perdón, estaba muteada. Bueno, como bien les indicaba, ahora daremos la bienvenida a María Angélica Roper, de la consultora KRD, jefa de proyecto de levantamiento de la encuesta GIVAR. María Angélica es ingeniera comercial, mención en economía de la Universidad de Chile y máster en gestión de la ciencia y la innovación de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con una destacada experiencia en diseño, evaluación e implementación de programas, estrategias y políticas públicas en las áreas de desarrollo productivo y de innovación multinivel, nacional, regional y local. Además, tiene un amplio conocimiento del sector público, ya que trabajó en importantes roles en Corfo y en el Ministerio del Interior. En los últimos años se ha desempeñado en el sector privado como consultora, diseñando y evaluando estrategias, programas e instrumentos de promoción de la innovación y desarrollo productivo para entidades públicas, tanto en Chile como en países de América Latina, para organismos no gubernamentales e internacionales como el BID y la Unión Europea, y para entidades del sector privado. Bienvenida, María Angélica. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los que están ahí detrás de pantalla. Para nosotros como consultora realmente es un privilegio estar acá exponiendo los resultados de este estadístico al LIVAR, porque ya es tercera oportunidad que nosotros medimos este estadístico. De hecho se está midiendo desde el 2011, nosotros lo estamos midiendo desde el 2016, y es primera vez que se está haciendo esta exposición de los resultados, lo que hace que releve la importancia de este estadístico en las estadísticas relativas a la ciencia, tecnología e innovación del país. La exposición tiene básicamente cinco apartados. Una de contenido y contexto. Vamos a explicar también la metodología, que muchas personas que nos están viendo en este minuto participaron activamente en ella. Dos apartados de resultados, uno global y otro desagregado, y conclusiones. En términos de contexto, la investigación y desarrollo tiene varias fuentes de financiamiento: un financiamiento público, un financiamiento desde el sector privado y financiamiento desde las instituciones de educación superior y instituciones públicas sin fines de lucro. Instituciones privadas sin fines de lucro. Esas son las tres grandes fuentes de financiamiento, y el I+D ejecutado por estos cuatro sectores que se ven en pantalla. El GIVAR es un estadístico que mide exclusivamente el financiamiento público de la I+D. El contexto del GIVAR, ¿por qué se crea el GIVAR? Primero que nada, por la participación de Chile en la OECD, que permitió integrar una serie de indicadores del tema de ciencia, desarrollo e innovación, adoptando metodologías, generando estándares internacionales y mejorando la información de nuestro país respecto de estas materias. El indicador GIVAR se destaca por cuanto es el único indicador que mide tanto el monto global como desagregado del financiamiento público en I+D a partir del levantamiento de información de las instituciones públicas que financian. A diferencia del GOR, que es otro indicador que mide el financiamiento público a través de encuestas de los que ejecuten el gasto en I+D, esta al revés mide el I+D, o mide el gasto, el monto destinado a I+D desde las instituciones pública. El objetivo o los objetivos de este estadístico es primero conocer y analizar el gasto en I+D anual financiado por el Estado, tanto en términos globales como en términos de desagregado en 6 criterios: objetivos socioeconómicos, sector ejecutor, distribución geográfica, enfoque género, enfoque cambio climático y modalidad de asignación de recursos. Más adelante vamos a ver en detalle estos criterios, sobre todo los 3 últimos. El segundo objetivo, no menos importante y tan importante, es analizar el presupuesto público anual dirigido a la I+D del país para la revisión, evaluación y formulación de las políticas públicas de promoción y desarrollo de la I+D. En la medida que se cuente con información respecto a el monto de I+D que financia el sector público y su desagregación en los distintos criterios, permite dar cuenta de los objetivos de política que se están persiguiendo en estas materias y, por ejemplo, reorientarlas. Y el tercer objetivo
es comparar a Chile con el resto de los países en términos de los recursos públicos que se destinan a I+D. Para la medición del IVAR se desarrollan 4 grandes fases, estas que se ven en pantalla. Vamos a ir una por una lo más rápidamente posible. La primera fase, Carlos, la siguiente. La primera fase tiene como objetivo identificar todas las partidas presupuestarias públicas que financian iniciativas I+D y cuantificar el crédito presupuestario público destinado a investigación y desarrollo de acuerdo a información secundaria disponible. Esta primera fase es de trabajo back-office, podemos decir. Para poder llevar a cabo esta fase, lo primero que hay que hacer es definir qué se entiende por I+D y qué se entiende por iniciativa. Estas son las 2 definiciones claves para iniciar la medición del IVAR. ¿Qué se entiende por I+D? Es la definición que utiliza el manual de Frascati y comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. Los criterios para identificar si una iniciativa en I+D es que sea nuevo, creativo, incierto, sistemático y transferible o reproducible. ¿Qué se entiende por iniciativa? Se entiende por iniciativa un conjunto de actividades englobadas en un proyecto o en una etapa de un proyecto que ha sido aprobada o adjudicada de acuerdo a la normativa de cada una de la institución pública que se está revisando y cuenta con recursos asignados para su ejecución con cargo al año que se está levantando el IVAR, en este caso los años 2020-2021. Si una iniciativa es I+D, pero no tiene recursos con cargo a alguno de estos años, no se incluye en el IVAR de ese año. Esas son las 2 definiciones claves. ¿Cuál es la fuente de información que se utiliza en esta etapa? ¿Qué hacemos en esta etapa? Es básicamente revisar en detalle la ley de presupuesto, con todas sus partidas presupuestarias y todas las glosas presupuestarias, sus correspondientes glosas presupuestarias para identificar las partidas que contienen recursos dirigidos a I+D. La otra fuente de financiamiento complementaria son los sitios web institucionales, con sus respectivas páginas, comisiones, visiones, que también se puede identificar si son I+D. ¿Cuáles son las principales actividades que hacemos acá? Como les acabo de decir, es levantar las partidas presupuestarias de la ley de presupuesto, es revisar la ejecución del 4º trimestre, que es muy importante comentarlo, la información de montos o de recursos, es la que se trae de la ejecución presupuestaria del 4º trimestre de cada año. O sea, estamos cerquita al gasto. Es la asignación del 4º trimestre de ese año. Es el registro del presupuesto vigente, que es lo que les digo, análisis y decisión de las partidas I+D, si vamos a incorporarlas o no, identificación de aquellas que no sabemos si tienen I+D y por lo tanto podrían pasar a la fase siguiente de depuración, y construcción de la base de datos. Este punto es súper importante. Una vez que se revisa la ley de presupuesto y se identifican las partidas, se identifican las instituciones que administran estas partidas y por lo tanto se empieza a construir la base de datos de unidades informantes, que llamamos nosotros, con sus respectivos de unidades informantes, de manera a empezar a gestionar la base de contactos con los informantes claves, que son claves, valga la redundancia, para que el levantamiento de la información que viene después. La fase siguiente, perdón. En esta fase, para el caso del 2021, 2020-2021, levantamos, teníamos un total de 214 partidas presupuestarias en 2020 y 207 partidas presupuestarias identificadas como posibles, que posiblemente tenían recursos destinados a I+D. De esas 214, la gran mayoría provienen de la nómina que nos entrega el mandante, en este caso el Ministerio de Ciencia, que nos entregó el Ministerio de Ciencia en base a las iniciativas, a las partidas presupuestarias de los IVAR anteriores, en base a una serie de información que maneja el mandante, donde dice, estas son posiblemente las partidas que deberíamos tener en el IVAR. Y más algunas otras que nosotros mismos, al revisar toda la ley de presupuesto, identificamos como nuevas partidas, como allá. Y llegamos a un total de identificadas de 214 y 207.
Estas partidas presupuestarias pasan a alguna de ellas a la fase siguiente, que es la de depuración, que es una fase que se puede hacer y no puede hacer para las partidas, se hace solamente en el caso, se lleva a cabo en el caso de aquellas partidas que son, que no se sabe si tienen efectivamente I+D con información secundaria. Aquí empieza el contacto con el informante clave. Las fuentes de información que tenemos, que se utiliza en esta fase básicamente son los convenios de desempeño, transferencias, escrito y aprobado, son los actos administrativos de aprobación de estos convenios y son los actos administrativos de modificación presupuestaria. Las principales actividades es tomar contacto con el informante clave, hacer una reunión de inducción, coordinación ¿cómo se llama? Con las definiciones, qué es lo que es I+D, qué es lo que es la iniciativa, explicarle claramente lo que se quiere, lo que se necesita, y se le entrega un cuestionario, más que un cuestionario, es una planilla, que se llama planilla de depuración, que nosotros diseñamos especialmente para esta fase, en que el informante clave tiene como tarea completar esa planilla. Nosotros la revisamos y hay una iteración. Con eso podemos identificar cuáles son las partidas que tienen I+D que nosotros pensamos, que no sabemos si tienen I+D o no. A la fase siguiente, una vez que con la fase de identificación y la fase de depuración calculamos, hacemos un primer cálculo del IVAR global, pasamos a la fase siguiente, que es la fase de desagregación, que es a través de la cual se desagrega, valga la redundancia, el IVAR en los 6 criterios, Para esta fase es necesario tener claridad absoluta y inducir a todos los informantes clave y precisar con ellos las definiciones de cada uno de estos criterios. El criterio 12, que es el criterio de objetivo socioeconómico, se establece con las clasificaciones de las 13 categorías de NAPS, que es esta clasificación internacional. El objetivo 12 es el objetivo al cual apunta la iniciativa. Y las 13 categorías son 11 sectoriales, transporte, agricultura, etcétera, y 2 categorías generales en materia de ciencia, que son la de progreso general del conocimiento y la de avance general del conocimiento. Respecto de la categoría del criterio sector ejecutor, se registra el sector ejecutor que corresponde al sector al que pertenece la entidad que desarrolla la actividad de I+D o la iniciativa de I+D. ¿Cuál es el sector que desarrolla, que ejecuta la iniciativa de I+D que se incluye en el IVA? Y estas son empresas, pueden ser enseñanza superior, administración pública, instituciones privadas sin fines de lucro y otros ejecutores. Por otros ejecutores entendemos personas naturales, básicamente las personas que acceden a las becas. El tercer criterio, el estilo geográfico, se registra en miles de pesos donde se identifica, donde se ejecuta la iniciativa. Hasta el año 2019, hasta el final del 2019, la distribución geográfica distinguía dos categorías, nacional e internacional. Hasta el año 2017. A partir del IVAR 2018, se abrió el nacional en región. Por lo tanto, hoy día tenemos un IVAR que se puede identificar dónde se ejecuta a nivel regional y una 17ª categoría que es extranjera. Pasemos, y aquí vienen las 3 definiciones, los 3 siguientes criterios que tuvimos que definir para este IVAR, para el IVAR 2020-2021. Es primera vez que se incorpora, que son los enfoques género, el enfoque de cambio climático y el de modalidad de financiamiento. El enfoque de género fue un trabajo que tuvimos que hacer con el equipo de género del ministerio y basándonos en distintos antecedentes como el manual de Trascati, las pautas que utiliza la DIPRES para la incorporación del enfoque de género en los programas, en la evaluación de programas públicos, entre otros, y en conjunto, definimos como que se entiende que una iniciativa tiene enfoque género si cumple con alguna de las siguientes afirmaciones.
Si la definición de los beneficiarios de la iniciativa señala expresamente que promueve la participación de mujeres, que los requisitos de postulación de la iniciativa para acceder al financiamiento incluyen alguna condición relativa al género, de carácter excluyente, que el objetivo de la iniciativa está directamente relacionado a la comprensión de las brechas de género, que las intervenciones de la iniciativa, o sea, los componentes, una vez que ya se está ejecutando, se incorporan elementos que son propios de las mujeres, y por último, en el caso de la partida más genérica, que es gasto personal, que la institución posea una política institucional explícita que promueva la contratación de mujeres. Estas son las 5 condicionantes para analizar la iniciativa, que cada uno de los informantes claves tuvo que analizar cada una de sus iniciativas y determinar si tenía o no tenía enfoque género. Respecto al enfoque cambio climático, también se hizo un trabajo con la contraparte del ministerio, muy fuerte. Pasa al siguiente, Carlos, por favor. Sí. Y llegamos, a partir también de antecedentes del manual de rescate, de un estudio que se hizo la I3 respecto al efecto que tiene el cambio climático en los programas de gasto público, y otros antecedentes, llegamos a esta definición de criterios. Se entiende que una iniciativa tiene mitigación y adaptación de cambio climático si tiene como objetivo o desarrolla actividades que tienen como propósito una o más de los siguientes enunciados. Y ahí están los seis alternativas. Basta que cumpla con una de ellas para tener el enfoque cambio climático la iniciativa. Y por último, la modalidad de financiamiento que se registra, que debe registrarse si la iniciativa los recursos fueron asignados vía modalidad concurso, o sea, como resultado de un proceso de postulación, evaluación y selección competitiva vía licitación o concurso público, o como una modalidad de asignación directa, es decir, que son recursos que no fueron concursables, se asignaron como resultado de procesos de licitación privada, trato directo similar. Pasa, por favor. Para la fase de desagregación, que es una fase muy importante, bueno, la fuente de información es básicamente la planilla de desagregación que nosotros diseñamos, que le pasamos a cada uno de los informantes clave, y del informante clave, en función del trabajo realizado, nos entrega completada. Las principales actividades que desarrollamos acá es primero una reunión de instrucción y coordinación con el informante clave, le entregamos la planilla de desagregación, el informante clave coordinamos las fechas de entrega, hacemos un proceso iterativo en que nos pasan la planilla, nosotros la devolvemos y así sucesivamente. Es un trabajo intensísimo. Los informantes claves nos están escuchando saben perfectamente de lo que se trató este trabajo, lo que se trata cada vez que lo hacemos. Pero es un gran trabajo y yo considero que las personas que participan en el GIVAR y que han participado en el GIVAR, que nosotros hemos tenido la oportunidad también de participar, son el elemento esencial para el éxito de los resultados. Sigamos. De las 214 y 207, respectivamente el 2020-2021, partidas presupuestarias identificadas, llegamos a que se incorporaron al final al GIVAR, después del proceso de depuración y primero de análisis de las partidas que hacemos nosotros, donde identificamos algunas partidas que son básicamente transferencias de recursos entre un programa y otro, y por lo tanto no se pueden incorporar, que son 26 partidas que están anotadas y 22 del 2021 que no se pueden incorporar porque si no se duplicaría información. Sigue la siguiente. ¿Qué pasó? Ahí. Llegamos a que incorporándose al GIVAR, o sea, imagínense, fíjense que la parte, la descartadas en depuración, hay 46 en donde más se descartan partidas, o sea, partidas que creemos inicialmente que tienen I+D, y con la depuración con el informante clave decidimos que, dado los antecedentes disponibles, no tienen I+D, por lo tanto, no se incorporan al GIVAR. De 214, más o menos el 50% de partidas presupuestarias se incorporaron y se incorporaron a la DESA, y se desagregaron y incorporaron al GIVAR. Pasa a la siguiente.
Estas 112 partidas y 104 en 2020-2021 son administradas por 63 unidades informantes. Imagínense el trabajo que significa la base de datos de contacto y el trabajo que significa el proceso de levantamiento de información. Aquí tenemos el detalle de los ministerios e instituciones públicas con sus respectivas agencias, institutos públicos y hospitales que están incorporados, que fueron incorporados al IVAR 2020-2021. Pasa a la siguiente, por favor. Viene la última fase, la de cálculo y análisis, que también volvemos a una fase de back office, donde realizamos la medición del estadístico sobre la base de las iniciativas levantadas en la fase de desagregación y analizamos el IVAR obtenido y su evolución en el tiempo, comparando con otros métodos de medición y a nivel internacional. Aquí es la fase final de resultados. La medición del IVAR la hemos desarrollado en 4 meses. Aquí está la secuencialidad. Hay una fase que está detrás, que es oculta, que es la primera fase, que es la de preparación, donde yo les contaba que hacemos todo el trabajo de definición y de diseño de los elementos claves para la preparación del levantamiento de terreno, o sea, del levantamiento de información primaria. Es importante decirles que uno de los productos de este trabajo de levantamiento es la base de datos de iniciativas que comprende el IVAR, que tiene para los años 2025, 2020, 2021 un registro de 25.000 iniciativas de I+D. Si uno dice más o menos en promedio 12.500 iniciativas por año. Desagregadas cada una de ellas en los criterios que les comentamos y a su vez por partida presupuestaria, por institución, o sea, una base de datos muy completa de la I+D que financia el sector público. Resultados, vamos a ver básicamente 2 niveles de resultados, primero globales y después resultados desagregados. Les quiero decir que esto es casi un botón de muestra de lo que se puede hacer con información levantada en el IVAR, lo que vamos a presentar a continuación. En términos de resultados globales, lo que tenemos es la evolución desde el año 2011, que es la primera vez que se levantó este indicador, hasta el 2021. Y lo que se ve es que en términos absolutos, el IVAR efectivamente ha aumentado de 300.000 millones de pesos a 460.000 millones de pesos, o sea, en un 4,5% promedio anual durante todo el periodo, en estos 10 años. Pero en términos de respecto del Producto Interno Bruto, el IVAR se ha mantenido relativamente constante, entre un 0,19 y un 0,22, que es el año que el 2017. Y el 2020-2021 de 0,21 bajó a 0,19. O sea, en términos del PIB, constante durante los 10 años. Respecto a la comparabilidad con el resto de los países de la OCDE, Chile se ha mantenido siempre en los últimos lugares. En el 2020 tuvo un porcentaje sobre el PIB superior al de Colombia, e igual al de México, y en el 2021 estuvo en el último lugar porque Colombia no tenía cifras disponibles de llevar al momento de hacer esta comparación. Pero en general Chile en 2018 estuvo un poquitito mejor, en 2019 también estuvo en el antepenúltimo, pero siempre está ahí bordeando los últimos lugares respecto de este estadístico, comparando con el resto de los países lados. Los resultados desagregados por agencia, vemos, por ejemplo, vemos claramente entre el 2016 y 2021 que las principales financiadores de I+D entre el 2016 y 2019 fueron el Ministerio de Educación, con un 75% promedio, 75%, y el Ministerio de Economía. Ministerio de Educación, ANIT, y Ministerio de Economía, por Fujimori Innova. El 2019, 2020, 2021 cambia el escenario porque se incorpora el Ministerio de Ciencia y por lo tanto es el Ministerio de Ciencia con la transferencia de gran parte de las partidas presupuestarias del Mineduc y desde el Ministerio de Economía que
está representando en esos años más del 70% del financiamiento de I+D. Dentro de estos ministerios, las agencias siguientes que destacan son la NIC, con un 73 y un 75% en 2021 del financiamiento de la IVAR, los institutos tecnológicos públicos, los institutos tecnológicos, que son 13 institutos tecnológicos que se incorporan, que participan en el IVAR. Después con un 8 y un 7% en 2021 en la Subsecretaría de Educación Superior con el Fondo General de Financiamiento Universitario, después Corfo y después los gobiernos regionales, como esa, y después viene la ley de I+D y otros. Dentro de los institutos tecnológicos públicos destacan en términos de su aporte al financiamiento de la I+D, el IFO, el INEA y el CERNAG. Estos tres institutos también destacaron el año 2018 y 2019 y los años anteriores. El IFOP siempre está manteniéndose en los primeros lugares en términos de su aporte al financiamiento y más. Respecto a los gobiernos regionales, son 7 gobiernos regionales que uno podría decir o sea, no que podría decir que dentro del 2020 y 2021 aportaron el 70% de los recursos regionales, de los recursos subnacionales al financiamiento del INDEC. Destacan el gobierno regional de Coquimbo, que para los 2 años es el que más aporta, y en el 2020 están los DEICEN y el DEICEN y Antofagasta, y el 2021 lo siguen O'Higgins y Maule. Ahí hay un cambio. Los otros gobiernos regionales que están dentro de los 7 son Valparaíso, la Metropolitana y Valparaíso Metropolitana. Claro. En la mayor parte, en términos de la desagregación de objetivos socioeconómicos hacia que apuntan las distintas iniciativas levantadas del llevar, apuntan a los objetivos socioeconómicos de progreso general del conocimiento y agricultura en segundo lugar, y en tercer lugar al avance general del conocimiento. Dentro de también tenemos un 10% que es destinado a otros. Bueno, las ciencias naturales, a su vez, el progreso general del conocimiento, dentro del progreso, la materia de ciencias naturales es la que se destaca, y la de investigación y desarrollo relacionadas con las ciencias sociales son las de mayor financiamiento y más en ambos años. Y en el caso del avance general del conocimiento, también en ciencias naturales y ciencias médicas, principalmente. Bien. En términos del sector ejecutor, es el sector enseñanza superior que ejecuta la mayor parte del IVAR, casi prácticamente el 60% del IVAR es ejecutado por las universidades y los institutos científicos dependiendo de los centros científicos dependiendo de las universidades. Después lo siguen en importancia, bastante lejos, pero lo siguen, son otros ejecutores que son principalmente las personas naturales que acceden a las becas, esos son los otros ejecutores. Luego está la administración pública y en cuarto lugar el sector privado o las empresas que desarrollan las iniciativas de I+D. Las regiones, la distribución geográfica, donde se ejecuta el IVAR, principalmente se ejecuta en Santiago, perdón, en la región metropolitana, en la región del Biobío y en Valparaíso. Y un 10% se desarrolla en el extranjero. Vale. Un ejercicio que realizamos para mostrar las distintas posibilidades de información que entrega el IVAR es qué pasó durante la pandemia y se separó el IVAR 2019-2020 del 2020-2021. Y lo que se encontró que 10 de las 16 regiones disminuyeron el financiamiento público a la I+D durante la pandemia, o sea, entre el 2019 y 2020. Destacándose en su disminución la región de los lagos en un 80%.
Por el contrario, las otras 6 regiones que durante la pandemia incrementaron el gasto en I+D. Entre ellas destacan Arica, Parinacota, Ñuble y Maule. Y Magallanes. Hay que tener ojo porque lógicamente la base de cuando uno dice aumentó ahí que Parinacota 61%, claro, la base de llevar Arica y Parinacota es bien bajita. Así que hay que tener ahí ojo con las cifras de cambio absoluto. Pero eso pasó durante la pandemia respecto a la inversión pública en I+D. En el año 2021, respecto del enfoque género, el 50% más o menos de las iniciativas de I+D aplicaron el enfoque género. Eso en términos del DIVAR global. Si separamos el DIVAR de ANID del DIVAR del resto de las instituciones, vemos que ANID tiene un sesgo más fuerte en en informar que el número o el porcentaje de iniciativas que aplicaron enfoque género, 68% versus un 32%. En el caso del resto del DIVAR, el enfoque género, la aplicación del enfoque género en las iniciativas de I+D declaradas fue muy pequeñito, un 3%. En el 2021, en la región de Aysén, se ejecutaron relativamente más iniciativas con enfoque género que en el resto de las regiones, considerando el DIVAR en su totalidad. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Hay que ver si es un objetivo política o no es un objetivo política. Así fue. Un 59% de las iniciativas con enfoque género fueron ejecutadas en Aysén. Las otras se mantuvieron al promedio del 50%. En el 2021, solo el 20% de las iniciativas I+D del DIVAR aplicaron el enfoque de cambio climático. La relación es sin enfoque climático 80%, con enfoque climático 20%, y esta proporcionalidad, esta relación es la misma en ANID como en el resto de las instituciones que financian I+D. El DIVAR con enfoque de cambio climático se ejecuta proporcionalmente más en las regiones del norte, especialmente en Coquimbo y Atacama. O sea, las iniciativas con la aplicación del enfoque del cambio se concentraron más su ejecución en Coquimbo y en Atacama que en el resto de las regiones. Durante el 2021, alrededor del 80% del financiamiento público de la I+D fue asignada vía concurso. Y el 20% restante vía asignación directa. Si hacemos la separación ANID y resto de las iniciativas financiadas por otras instituciones, los porcentajes cambian. El 99% de los recursos ANID o de las iniciativas ANID fueron asignadas vía concurso, y en cambio en el resto de las iniciativas de otras instituciones tan solo fueron asignadas el 19%. En la gran mayoría de las iniciativas de I+D del DIVAR ejecutadas por el sector de administración pública fueron asignadas en forma directa. Aquí se ve a la derecha el porcentaje de asignación vía concurso o vía asignación directa que fueron asignadas para cada uno de los sectores ejecutores de cada una de esas iniciativas. Entonces ahora las conclusiones más generales, pero lo importante es decirles que es darle un pincelazo de lo que se puede o de toda la información que contiene el DIVAR. Pero con conclusiones a nivel general, el DIVAR de 2021 experimenta un aumento en términos reales del 0,7% con respecto al 2020. Durante el periodo 2011-2021, o sea, durante los 10 años de medición del DIVAR, crece en un 4,5 promedio anual. La relación DIVAR-PIB se ha mantenido prácticamente constante durante los 10 años, y en comparación al resto de los países, la OCDE, Chile se sitúa en los últimos lugares. Durante el periodo de los 10 años, 2011-2021, las instituciones que más aportan al DIVAR son el Ministerio de Ciencia, que se incorpora en los últimos años de medición, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. Las agencias que intermedian más DIVAR son ANID y Corfo más Innova. En el periodo analizado, el 60% del DIVAR 2021 fue ejecutado por el sector de enseñanza superior,
y el 40% restante por otros ejecutores, 19%, administración pública 13%, empresas 6%, instituciones privadas sin fines de lucro 2%. La mayor parte del IVAR 2021 se destinó al objetivo socioeconómico progreso general del conocimiento y agricultura, y dentro del progreso general del conocimiento destaca la IND relacionada con ciencias naturales. Y por último, en los años 2020 y 2021, las regiones metropolitanas, del Biobío y de Valparaíso son los destinos de mayor ejecución del IVAR, y en el 2021, el último año de medición de el 50% de las iniciativas de I+D aplicaron el enfoque género, el 20% aplicaron el enfoque cambio climático y el 79% fueron asignadas vía concurso. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Eh, Muchas gracias, María Angélica. Ahora revisaremos algunas preguntas que nos han llegado de las personas participantes. Aprovechamos de agradecer a todas y todos los participantes que están hoy en esta reunión para dar a conocer los resultados del GIVAR. La primera pregunta que tenemos es de Walter Ojeda, quien pregunta, imagino yo que en el contexto del GIVAR, ¿cómo se reducen o cómo se puede apoyar? Me imagino cómo puede apoyar este tipo de encuestas a tener mayor conocimiento para reducir o disminuir los daños generados por el cambio climático. ¿Hay alguna conexión de la información que nos puede dar el GIVAR con respecto a este tema? A ver, lo que dijimos un poco, lo que da el GIVAR es la identificación de las iniciativas de I+D que aplican cambio climático y las que no aplican cambio climático, considerando esos 5 condicionantes de criterio, digamos, para criterio. Entonces, lo que entrega el GIVAR es, yo encuentro que es una información muy valiosa en el sentido de poder entrar adentro de la información y decir, a ver, de las iniciativas, de qué instituciones estamos hablando, de qué partidas presupuestarias estamos hablando, por qué está pasando, en qué regiones se están ejecutando. O sea, lo que uno puede empezar a entrar en el GIVAR es una información base que te permita identificar dónde y qué tipo de iniciativas de I+D no están aplicando el enfoque climático, cuáles no, y por lo tanto ahí tomar las decisiones que correspondan a la política pública. Eso diría yo que es el aporte del IVAR. Muchas gracias. Y creo que ya se abordó un poco esto, pero si podemos reiterar tal vez la información sobre cómo es la distribución del GIVAR por regiones, que nos pregunta, perdón, antes quería decir que Walter Ojeda es del Gore de Magallanes y Paulina Reagada nos escribe desde el Hospital Regional de Coyhaique, así que saludos también por allá. Pregunta ella cómo es la distribución del GIVAR por regiones, si podemos abordar o reiterar un poco esa información. ¿Está la lámina? Sí. ¿Podemos Volver a repetir, sí. ponerlo de nuevo? ¿Es eso? ¿Quiere ver, volver a ver la distribución del IVA por regiones? Vamos a ver la lámina, 2 segundos. Claro, por destino geográfico. Fíjate cómo a ver. Tal vez si quieres señalar algo más en profundidad que A tal ver, vez porque no dijimos se que las haya. regiones, que las regiones que ejecutan, o donde en las regiones en que se ejecuta el IVAR con mayor proporción es en la región metropolitana. Ahí está la lámina. En la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región de Biobío. Veo re poco la región Entonces, de Paulina tiene, Magallanes. tiene una indicación específica que también quería saber ella si es que se puede hacer una comparación en las regiones del GIVAR respecto de su PIB, si existirá eso. Ah, sí, po. Claro que sí. Si está el PIB regional, que yo creo que lo calcula la SUBDERE, es cosa de tomar el IVA de regional. Tenemos el IVA regional, o sea, esta lámina que está ahí en porcentaje, porque detrás están los valores, ¿no? Tenemos todo, el IVA publica los valores de cada región, del IVA de cada región, y se puede hacer el PIB por región. Sí, sí, yo creo que eso se puede publicar, sí, interesante. Lo tenemos publicado con el personal. Sí, se puede.
Perfecto. Acá tenemos otra pregunta que nos llegó que dice, ¿qué diferencia los resultados del GIVAR con los resultados de otras encuestas que desarrolla el Ministerio de Ciencia, como por ejemplo la encuesta de I+D respecto al financiamiento del sector público o del Estado a la I+D? A ver, la diferencia, por ejemplo, con el que se llama GERD, ¿no es cierto? La encuesta la vuelta de gasto, es que el financiamiento, ambas miden el financiamiento público, pero en el caso del GIVAR lo mide desde el que está financiando, desde que él financia, y nosotros se utiliza como base la ley de presupuesto y todo el trabajo con los informantes clave de las instituciones. Es la única estadístico que mide el financiamiento público desde el que financia. En el caso de la encuesta de gasto, el financiamiento público se mide a través de la encuesta que se le hace a los ejecutores. Son los mismos ejecutores, por ejemplo, las universidades que declaran cuánto es el financiamiento público que recibe, el gasto total. Claro. Entonces, y de hecho hay una comparación en el GIVAR de la evolución del GIVAR y la evolución del GERD, que se llama, de ese otro estadístico, y siempre el GIVAR o el GERD va por debajo del GIVAR. O sea, hay una comillas, declaración por parte de los ejecutores del financiamiento público, uno podría decir. Pero esa es básicamente la diferencia. El GIVAR en términos de financiamiento público es el único que mide desde, yo diría, desde el presupuesto mismo y desde las instituciones que financian la I+D. Muchas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta que dice si el GIVAR corresponde al financiamiento público de la I+D, que abarca solo iniciativas o proyectos del mismo sector público, o si también ve proyectos de privados. Como tal vez volver a ahondar un poquito en eso. Sí, como les decíamos, yo creo que usted refería a la pregunta, la desagregación por sector ejecutor. El GIVAR es el financiamiento público y quien los ejecuta pueden ser tanto la administración pública, el sector privado, instituciones de educación superior y instituciones privadas sin fines de lucro. O sea, el GIVAR es ejecutado por todos los mismos actores que ejecutan la I+D, ya sea financiada en forma privada o en forma pública. Perfecto. Y acá tenemos una última pregunta que dice, ¿en la medición del GIVAR se consideran también los costos de las iniciativas de I+D relacionadas a la preparación de convocatorias, concursos para procesos de licitación y solicitudes de subvención? ¿O la monitorización y evaluación de programas, estos van incorporados en la medición del GIVAR? Esa pregunta es súper importante e interesante porque es una de las grandes temas que tenemos cuando hacemos las iteraciones con los informantes clave del GIVAR, que no sabemos si la iniciativa cuánto porcentaje tiene de I+D, si no tiene I+D. Entonces, para zanjar esa pregunta, y obviamente refiriéndonos a lo del manual de Frascati, el manual de Frascati, para ser purista, dice no, solamente considerar dentro de una iniciativa lo que corresponde a I+D. Pero eso obviamente a nivel es muy difícil en algún tipo de iniciativa, entonces nosotros desarrollamos dentro del manual metodológico del levantamiento del GIVAR un apartado que se llama tipología de proyectos de I+D. Y de hecho esas tipologías, hay varias tipologías, hay por ejemplo las primeras tienen 100%, si son, no sé, yo no me acuerdo, pero por ejemplo hay iniciativas que digan directa relación con la promoción de la ciencia, en agricultura, estoy hablando alta. Si eso, 100%. Ya, chao. Si tiene todas las actividades, cualquiera sea que esté incorporada, va apunta a la I+D. Pero hay otras, por ejemplo, en el caso de una iniciativa de innovación o una iniciativa de un desarrollo de un prototipo, en que si el prototipo tiene un componente, es un prototipo nuevo, y por lo tanto puede tener un componente de desarrollo tecnológico, perdón, de desarrollo científico, de investigación, ¿ah? ¿Sí? De investigación. Si es un componente de investigación, entonces más o menos decimos ese es 30%.
Y nos pusimos de acuerdo con los informantes clave, con ese documento que está disponible, en que hay tipología. Obviamente ese documento se puede ir comparando con el tiempo, qué sé yo, pero sí, es así. Muchísimas gracias, María Angélica. El tiempo ya se nos acaba, pero queremos agradecerles a ustedes, a la consultora KRD, al equipo de la Oficina de Estudios y Estadística del Ministerio de Ciencia y a todas y todos quienes se conectaron hoy. Para cerrar, los dejo con el coordinador de la Unidad de Estudios y Estadísticas, Miguel Jara, quien nos brindará unas palabras finales, pero antes quiero recordarles que están todas y todos invitados a conocer, visitar y usar los datos e información de Observa, el Observatorio del Sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para conocer las capacidades y producción de Chile en estas materias. Miguel, te escuchamos. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Paloma. Quiero comenzar agradeciendo a todos y todas su participación en esta sesión de divulgación del GIVAR. El equipo de estudio y estadística, el equipo de estudio y estadística ha estado trabajando incansablemente para dar una mejor versión del seminario. Esperamos que esto haya sido visto de la misma forma por cada uno de los asistentes. Probablemente muchos de ustedes se han dado cuenta de que este tema en general no es fácil de comprender, especialmente porque está estrechamente relacionado con la medición de I+D según el manual de Frascati. El manual de Frascati es súper estricto, por lo tanto no cualquier iniciativa entra en esta medición y por lo tanto el rol de la consultora ha sido muy relevante en este proceso. Eh, Es por ello que estoy bastante convencido de que lo que se ha presentado puede ser sumamente valioso, especialmente para quienes están involucrados en la política pública. Yo creo principalmente porque estos datos son reveladores, no solo porque nos entrega el gasto que el Estado, el financiamiento que el Estado está dando al I+D, sino porque también indica el Estado o la dirección bajo el cual se está financiando el I+D. Y esto naturalmente puede ser información que puede ser relevante para tomar decisiones fundamentales en el futuro. Y aquí hay un punto que quiero hacer un poco más de énfasis y que se relaciona a la importancia de construir una red de informantes sólida perdure en el tiempo. Esto principalmente porque nos permite recopilar información de manera eficiente en cada edición de la encuesta, y esto va a asegurar que vaya teniendo mejor calidad a lo largo del tiempo. Encontrar informante adecuado no es una tarea sencilla, y es crucial mantener el compromiso de largo plazo para que las mediciones puedan ser eficientes y más precisas en el tiempo. Por esta razón, como bien dijo María Angélica, los resultados que mostramos hasta ahora son solo una pincelada de todo lo que se puede obtener. Por lo mismo, las bases de datos del GIVAR están públicas en la plataforma de Observa. Pueden visitar observa.gov.cl /GIVAR. Cuentan con un gran nivel de detalle, lo que es poco común en la encuesta, especialmente en el sector público. Y de seguro, a gran parte de ustedes vamos a estar acudiendo nuevamente en el corto plazo por una nueva medición de este producto. Y con lo anterior quiero agradecer a cada uno de ustedes y espero que también puedan continuar participando en futuras mediciones de nuestros productos que tenemos planificado en lo que resta del año. Nuevamente, gracias por su asistencia y compromiso con nuestro trabajo y que tengan una buena mañana.